Bueno, vamos a hablar ahora de esto que tiene que ver con la aprobación en la legislatura chaqueña de una ley de bosques nueva, una ley histórica que pone sobre la mesa nuevamente esta puja entre aquellos que hablan del desarrollo productivo y los otros de la conservación de bosques. Para ello estamos en comunicación con Matías Mastrangelo, que es biólogo, investigador del CONICET, se doctoró en Biología de la Conservación en Nueva Zelanda. Muy buenas tardes, Matías. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mabel. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar ahí. Bueno, evidentemente la grieta ambiental está otra vez sobre la mesa con la actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en el Chaco. Nos interesa su opinión en el contexto de la realidad en que se da. Sí, en mi opinión, digamos, esa grieta en realidad, digamos, lo que hay en disputa, digamos, no se trata de la conservación, la protección de la naturaleza a cualquier costo, sino que lo que se propone, digamos, con una mirada crítica a las decisiones que toma el gobierno provincial es una visión de desarrollo basada en el desarrollo local, en la promoción de actividades económicas que generen ingresos a las familias locales, a las empresas, y que esas actividades económicas sean compatibles con el mantenimiento de la biodiversidad, la cobertura boscosa, los beneficios que le brinda la naturaleza a las personas, y que sabemos que eso es posible porque fue así, digamos, durante décadas en la región, y es posible a través de actividades como la producción forestal sostenible, la apicultura, el ecoturismo. Digamos, hay probadas experiencias que muestran que el desarrollo local es compatible con la conservación del bosque nativo y la biodiversidad, y eso es lo que no está, digamos, dentro de las prioridades o dentro de la visión de desarrollo que tienen los distintos gobiernos provinciales de distintos partidos, sí, que siguen apostando a un modelo extractivista, a un modelo basado únicamente en el agronegocio, en una producción forestal irracional, en la concentración de la tierra en pocas manos, en actividades económicas que en lugar de, digamos, de generar trabajo, mano de obra, empleo, tienden a expulsarla, ¿sí? Que está concentrada en empresas que no son de la provincia, que no generan desarrollo local. Entonces, digamos, lo que nosotros hacemos desde la ciencia, desde el activismo, es tratar de demostrar cómo toda ese modelo de desarrollo no es sustentable en el largo plazo, y eso lo mostramos con evidencia científica que muestra que, por ejemplo, en las zonas donde el gobierno decidió habilitar más desmontes, sí, la actividad agropecuaria no se sostiene en el tiempo, ¿sí? A los pocos años de producido el desmonte, esas tierras, esos suelos empiezan a degradarse, empiezan a tener problemas de erosión, y donde había un bosque termina, digamos, habiendo una tierra degradada, un desierto, y con lo que eso implica en términos de pérdida de oportunidades de desarrollo, ¿no? Totalmente. Entonces, en definitiva, digamos, no creo que haya una grieta entre dos polos opuestos. Digamos, se tiende a caricaturizar un poco la situación en cuanto a estamos acostumbrados a la grieta y a pensar en posiciones completamente opuestas, pero en realidad claramente los colectivos socioambientales, los mismos digamos, de científicos, técnicos, están postulando una propuesta de desarrollo local que sea sustentable, ¿sí? Que genere ingresos económicos a la vez que permita conservar los recursos y la biodiversidad de la región.
Totalmente. Yo creo que la palabra es la sustentabilidad, ¿no? No es una cosa o la otra. Son ambas cosas en un camino que sea de sustentabilidad. Esto que Totalmente. esto que usted dice, Matías, obviamente de que se da o que se tala bosque en determinados momentos para la agricultura y finalmente después se finaliza con eso. Bueno, tiene que ver con falta de políticas de Estado también y de seguimiento de eso, obviamente, ¿no? Sí, y digamos, esa a veces falta de capacidades o de decisiones es una cuestión, digamos, de que faltan recursos, de que falta financiamiento, lo cual es cierto, pero la verdad y lo que hay que decir y lo que demuestran las denuncias y la información que estamos viendo todos, Sí. es que muchas veces, digamos, responde a una voluntad clara de los gobiernos provinciales de promover ese tipo de actividades, de ese tipo de usos, porque claramente están involucrados funcionarios del sector público en esos negocios privados, ¿sí? Entonces no es únicamente una incapacidad, sino muchas veces una voluntad de avanzar con esos modos de extractivos, de usar el suelo, de desplazar poblaciones y demás, porque, digamos, tienen un interés, digamos, son parte, Sí, ¿no? sí, sí. de ese modelo. Están en ambos lados del mostrador, como muestran las investigaciones. Así que también eso es importante marcarlo. Totalmente. Me interesa justamente conocer un poco más acerca de las investigaciones que tienen y si antes de la aprobación de esta ley fueron consultados como asociaciones o como científicos o como investigadores. Sí, mire, nosotros somos digamos, hay un grupo de investigadores, investigadoras del CONICET, del INTA, de distintos organismos de ciencia y técnica, de universidades, Sí. digamos, preocupados por el tema y interesados, digamos, en que el conocimiento, la información, los datos que generamos, que son financiados por el Estado Nacional, provincial y demás, sirvan, ¿sí?, a estos procesos de planificación, ordenamiento y demás. Entonces, en repetidas oportunidades, en forma permanente, ofrecemos ese conocimiento, esa información, esos datos para que se use en la toma de decisiones de planificación. Fuimos, digamos, frente a esta oferta permanente, digamos, participamos en distintas oportunidades de la mesa técnica, de la mesa de participación, en lo que fue en el año 2021, 2022, en un intento de actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos. Presentamos propuestas, tuvieron buena recepción. Después, finalmente, esas propuestas no, digamos, fueron aprobadas por cuestiones de corte político, no por cuestiones técnicas. Sí. Y en esta última oportunidad, con esta nueva gestión, digamos, en este tratamiento express que tuvo la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos, no fuimos consultados para nada, no fuimos convocados. Toda la información, los datos, las propuestas que habíamos acercado no fueron tenidas en cuenta. Pero no solo eso, que no es quizás lo más importante, sino los propios pobladores, las familias, campesinas, criollas, indígenas que viven en el territorio y que son afectadas directamente en el día a día por estas decisiones, tampoco fueron consultadas. Eso es lo más preocupante. Claro, ¿sí? porque es la gente que está en el territorio. Tal cual, habiendo una ley de bosques que exige a las provincias que estas decisiones se tomen a través de un proceso de consulta participativo, con los cuidados y los procesos que esto requiere, ¿no? Con una decisión de un día para otro y a las 3 de la mañana, a espaldas de la sociedad, digamos, tomando este tipo de decisiones. Ahora, evidentemente, esta ley no contempla, o sea, la ley de bosques nativos tiene, o sea, en todas las provincias tiene algunos niveles que hace a la contemplación de zonas en los famosos niveles de conservación, que son 3, ¿no? Sí. Eso se está cumpliendo, o sea, dentro de esta ley, ¿se cumple eso? ¿Hay posibilidades de que se pueda cumplir eso o no directamente?
A ver, hagamos un poco de historia. La ley de bosques es algo muy valioso que tenemos los argentinos, las argentinas. Sí. ¿Hola? Legislación ambiental, digamos que en su... ¿Hola? ¿Sí, Ahí me sí, escuchan? ahí lo escucho, lo había perdido un instante. Me decía que era Ah, lo más valioso que teníamos, la ley de bosques, desde hace mucho sí, tiempo. sí. Es una legislación, sí, que fue aprobada en 2007 y que es muy importante, que es, digamos, es de vanguardia, tiene muchos elementos positivos, Ujú. ¿sí? Y que, digamos, surgió en respuesta a tasas de deforestación récord a nivel mundial en la región chaqueña Sí. y que, digamos, las pautas que establece para que las provincias las cumplan son claras, ¿sí? Y el problema que tiene la ley de, digamos, los ordenamientos territoriales de bosques nativos, que es el instrumento con que las provincias ejecutan la ley de bosques, Ujú. es el cumplimiento, ¿sí? Claro. El cumplimiento por Ujú. parte de los actores, digamos, privados, las empresas, los productores, ¿sí? Un cumplimiento que tienen que hacer cumplir, valga la redundancia, los funcionarios públicos, no la autoridad local de aplicación, que en este caso es la Dirección de Bosque de la provincia de Chaco. Ujú. Sí, no es un problema de diseño de la ley, Claro. sino de la implementación, La ley ¿sí? está. Lo que pasa es que La, no se la cumple, como La todo. ley está, Ujú. es clara y es buena, ¿sí? Hay que, digamos, tener la voluntad y la capacidad para hacerla cumplir. Por ejemplo, uno de los principios que establece la ley de bosque es que no se puede dar marcha atrás en los niveles de conservación alcanzados con anterioridad. En la provincia de Chaco, en 2009, se había establecido un ordenamiento territorial que protegía, ¿sí?, los bosques del departamento Almirante Brown, en la zona de la Pirámide, en los alrededores del Parque Nacional Copo, Sí. ¿sí? Estamos hablando de cientos de miles de hectáreas de bosques de quebracho, bosques únicos en el mundo, Ujú. ¿sí?, que son el hogar y el sustento de muchas familias. Eh, esos bosques, esos cientos de miles de hectáreas de bosques que habían sido protegidos en 2009, en 2024 perdieron ese nivel de conservación, ¿sí? Lo que estaba protegido ahora se habilitó para que pueda ser desmontado, Ujú. ¿sí? Entonces eso se dio una regresión ambiental, o sea, se dio marcha atrás, se perdió todo lo que se había logrado. Y eso es el gran crítica que Claro. tenemos a las decisiones actuales, ¿sí? Ujú. Entonces, en esa zona, ¿sí?, por presión de los distintos sectores, el sector agropecuario, el sector forestal, las tanineras, ¿sí?, grandes poderes privados que presionan al gobierno, eh, lograron que se habilite el desmonte en esas tierras. Esas tierras van a ser desmontadas, se va a utilizar, se va a sacar toda la madera, se va a explotar el suelo durante unos años y va a quedar Claro. tierra arrasada, ¿sí? Ujú. Sí, sí. Y eso es una pérdida de patrimonio natural, social, cultural de todos los chaqueños y de todos los argentinos, ¿sí? Entonces, es clara la situación y por eso es importante que la sociedad lo sepa. Está totalmente. ¿Qué características tiene la biodiversidad en esa zona, Matías? Mira, la biodiversidad en el bosque seco del Chaco, Mm. digamos, es única, por empezar, en otras latitudes, en otros continentes, digamos, en ese tipo de clima subtropical, semiárido, Sí. hay desiertos. Ujú. Nosotros, en Sudamérica y en Argentina, tenemos bosques. Sí. O sea, somos bendecidos por la naturaleza, ¿sí? Algo que es un patrimonio único, donde tenemos bosques de maderas duras, ¿sí?, que han sido explotados y que siguen sosteniendo, digamos, regenerándose de quebrachos, algarrobo, palo santo, tantas especies Ujú. valiosas. Sí, sí. Tenemos digamos, un patrimonio en cuanto a especies también que son importantes, por ejemplo, como atractivo para el ecoturismo. Pensemos en África, en donde digamos, hay toda una industria del ecoturismo, donde gente de todo el mundo va a ver la fauna. Bueno, Sí. de la misma manera, el Chaco podría aprovechar esa oportunidad que tiene, donde, digamos, hay turismo internacional ávido de venir, de ver yaguaretés, tatucarretas, oso hormiguero, pecaríes, tapires, Ujú. y sin embargo
en vez de, digamos, aprovechar esas oportunidades naturales de tener actividades económicas, ¿sí? Como el ecoturismo, que genera divisas, que genera desarrollo local y que es compatible con la conservación del bosque. No, ¿qué hacemos? Metemos topadoras, motosierras, arrasamos con el bosque, con el hábitat de esas especies que están en peligro de extinción. Entonces, como vuelvo al principio, son oportunidades de desarrollo que pierde, ¿sí? La provincia y el país. Totalmente. Podrá servir desde el punto de vista económico y para algunas empresas, como usted dice, de allá o de acá, pero es una pérdida importante para el ecosistema y para la ciudadanía en general. Por eso era interesante hablar con usted y que nos cuente un poco cuáles van a ser las consecuencias de esto que Exacto. se va a dar con esta nueva aprobación de este famoso ordenamiento, de la actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos del Chaco. Matías Mastrangelo, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento, Matías. Bueno, gracias a ustedes, Mabel, a disposición. Gracias, hasta luego.